Esta es la materia de lenguaje. Siguiendo con el tema, el primer tema es cuentos de ciencia ficción. Pueden buscarlo en su libro de apoyo en la página 54 y la 55. Volviendo al tema, en los cuentos de ciencia ficción dice que anticipa posibles hechos relacionados con los avances científicos y evoluciones de la humanidad. Para hacer un cuento ficción yo tengo que fijarme más que todo en un hecho de ficción. Podemos hablar sobre la NASA, podemos hablar sobre algo que se hizo, algún descubrimiento, algún meteorito, algo que nosotros podamos haber leído y nos haya llamado la atención, y de ahí poder retomar y hacer nuestro cuento de ciencia ficción. Sus elementos para poder elaborar un cuento de ciencia ficción, primero es el personaje. Es lo que yo les estaba diciendo. Podemos ocupar un astronauta, podemos ocupar un meteorito, podemos ocupar personajes que sean no de este mundo, sino relacionando, que sean de ficción, que tengan emoción, que tengan acción. Otro sería el lugar, buscar el lugar adecuado en su imaginación para poder hacer el cuento. Otro sería el tiempo, en qué tiempo están haciendo el cuento de ciencia ficción. Volviendo al siguiente, vemos las características del cuento de ciencia ficción. Dice de que parte de las ideas científicas y tecnológicas muestran un futuro. Es lo que les estoy diciendo. Por lo menos si hablamos sobre la NASA, en la NASA muestran un futuro en lo que puede suceder después. Otro punto sería muestra un futuro de diferente al presente, o sea, viéndolo de una forma diferente a lo que podemos relacionarlo con el cuento de ciencia ficción. Otro punto sería utiliza vocabulario técnico científico, como un androide, un robot, etcétera, o nuevas palabras que ustedes pueden innovar, usar su propia imaginación para crear un cuento de ciencia ficción. Otro dice que su estructura responde al género narrativo. Para estructurar un cuento de ciencia ficción, vemos un inicio. Ubica a las personas como son, donde están, dice, y como en su vida. ¿Qué quiere decir esto? De que las ubica conforme como va a empezar usted a hacer su cuento. Luego dice el nudo. Algo cambia, aparece una amenaza, demuestra sus verdaderas anticipaciones. ¿Qué sería con eso? Perdón, sus verdaderas intenciones. ¿Qué quiere decir con eso? Que en el nudo usted quiere ver qué es lo que va a hacer en el cuento de ciencia ficción. Cuando ya llegue al nudo, usted va a cambiar de parecer de lo que dijo al principio, lo que va a hacer en el transcurso de su cuento. Porque ya llegando al desenlace, que es el siguiente, se resuelve el problema, dice. A las cosas terminan con un final fatal. O sea que usted le da sentido a su cuento de ciencia ficción. Usted empieza haciendo el inicio, el nudo y el desenlace. En su libro de apoyo usted se puede ordenar las ideas mejor como le parezca, a la manera como yo se lo he explicado. Uno, porque ahí están las preguntas y usted puede resolverlas. Puede elaborar en su cuaderno un cuento de ciencia ficción, contárselos a sus familias, a sus amiguitos, sus primitos, sus hermanos que estén ahí cerca, y ver de qué manera fue como elaboraron su cuento de ciencia ficción, utilizando la estructura que responde al género narrativo, dando al inicio, al nudo, al desenlace y así sucesivamente. Siguiendo con el siguiente tema, en el tema anterior estábamos viendo los cuentos de ciencia ficción. En este otro tema vamos a ver los cuentos de aventura, que están en su página 52 y 53 de su libro. Dice que los cuentos de aventura son narraciones que presentan acciones de sus personajes y emoción. ¿Qué quiere decir con eso? En el cuento de aventura usted cuenta de una aventura que a usted le ha pasado, algo emocionante, algo que usted se identifique que fue algo que impactó en ese momento, y usted puede hacer de eso un cuento fascinante para usted después leérselo a los demás personas y que digan, ay, ese es un cuento de aventura excelente. Dice que la estructura del cuento de aventura da inicio, da
el principio al inicio, al nudo y al desenlace. Es lo que les estaba explicando en el tema anterior. Conforme a esto van a estructurar el cuento de aventura, con el inicio, el nudo y el desenlace. Acuérdense que en el inicio usted da a conocer sus personajes. En el nudo es cómo se desarrolla en el cuento. Qué es lo que va a pasar, da aquella pauta para saber qué es lo que va a suceder en el futuro, en lo que va a poner después en el desenlace. Es cuando ya se da a conocer qué de veramente el personaje quiere dar a interpretar en su cuento. No sé de qué quisiera hacerlo, de que alguna imaginación que usted se le venga. Usted es muy inteligente, usted puede hacerlo, su mente usted la echa a volar. Siguiendo con lo otro, dicen que sus elementos, un protagonista con rasgos heroicos tiene que ser fuerte, ágil, astuto, inteligente sobre todo, y muy valiente. Acuérdese de que si usted se va a hacer un personaje que no es valiente, ¿qué emoción va a tener un cuento de aventura si voy a poner algo que no sea ágil, que sea todo lento, como la tortuga y el relieve? Eso podría ser un cuento de aventura. ¿Por qué? Porque está dando a demostrar que hay una persona que es ágil, que es astuta, inteligente sobre todo y valiente. Otro de esos elementos sería el objetivo del protagonista: un tesoro, destruir un arma, salvar al mundo. Eso sería el protagonista, la historia que realizaría el protagonista en su cuento de aventura, que ese protagonista haga algo especial en ese cuento. No es solo porque voy a involucrar a un personaje y en todo el cuento no va a ver qué es lo que hace. Si lo que tiene que hacer es que el protagonista de principio, de el nudo y en el desenlace, tiene que hacer algo que sea innovador, que se destaque en todo el cuento. Otro sería un antagonista que actúa contra el protagonista para que no alcance su objetivo. O sea, que tiene que haber un antagonista. Así como hay un protagonista, tiene que haber un antagonista. El antagonista es el que va a destruir todo lo que quiera hacer el protagonista. Es como que usted quiera poner a un personaje y no vaya a ver con quién va a pelear, o con quién vaya a ser el que vaya a destruir todas las ideas que quiere hacer. Otro de sus elementos serían las situaciones difíciles. Ponen en riesgo el protagonista, como los ríos, los huracanes, y son generadores, dice, por el antagonista. Es lo que les estaba diciendo, que al protagonista le llegan muchas pruebas, pero siempre sale victorioso en el cuento. Entonces el antagonista hace todo lo posible por defraudarlo, por hacer lo que sea en el cuento, pero usted tiene que saber que su protagonista en su propio cuento de aventura tiene que ser el que salga resaltando en todo el cuento. Una de las características que tiene el cuento de aventura, genera suspenso. ¿Qué quiere decir con eso? Que al generar suspenso, el lector, cuando está leyendo el cuento, él está atento de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que le va a pasar al protagonista, qué es lo que le va a suceder al antagonista. Es algo de que cuando usted está leyendo, usted se identifica con eso. Y en la otra característica dice que provoca emociones. Eso quiere decir que yo al leer, cuando yo lea su cuento, el que usted realizó en su cuaderno el día que llegamos a clase, yo tengo que sentirme identificada con el protagonista, que me dé emoción, que el saber que cuando yo esté leyendo el cuento yo diga, me siento identificada con ese protagonista. Usted tiene que saber elaborar su cuento de aventuras y así llenar las preguntas que están en su libro, para poder entenderlo y poder saber que es un cuento de aventura. Espero les haya quedado claro lo que yo les he querido dar en estos dos temas. Y espero que Dios me les esté derramando muchas bendiciones y pase feliz tarde.